En este ejemplo vamos a ver cómo trabajar con objetos. Lo primero que vamos a hacer es definir una clase. Vamos a hacer, por ejemplo, una clase círculo para trabajar con uno o varios objetos círculo. La mejor manera de hacer una clase, implementar una clase, es con las pestañas. Es la forma más ordenada y más prolija de hacerlo. Podemos hacerlo acá desde nueva pestaña. Vamos a llamar círculo a esta pestaña y vamos a definir a cada clase. La estructura de definición de la clase es de la siguiente manera. Le ponemos un nombre en mayúscula y abrimos y cerramos corchete. Dentro de esta estructura encerrada en corchetes es donde vamos a definir toda nuestra clase. Van a estar las propiedades o atributos de la clase, es decir, todas sus variables, todo aquello que lo caracteriza, y sus funcionalidades, aquello que puede hacer, a lo que le llamamos métodos. ¿No? Entonces vamos a tener en la definición de la clase los atributos y los métodos. Por ejemplo, para un círculo nosotros podemos definir una posición en X e Y, podemos definir un tamaño, vamos a definir el diámetro, que es mejor para este caso, para hacer un círculo en pantalla, para su tamaño, y podemos darle un color de relleno. Vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos definidas sus atributos, o atributos básicos para el círculo. Y lo otro que podemos definir es, bueno, ¿qué hace este círculo? Una de las cosas más básicas que puede hacer un círculo es dibujarse en pantalla. Entonces vamos a crear un método a través de una función que sea dibujar. ¿Cómo vamos a dibujar un círculo? Bueno, básicamente vamos a ponerle el color de relleno y vamos a dibujar una elipse que está en la posición XY de este objeto y tiene un tamaño igual a su diámetro. Algo que es prolijo hacer y conviene hacer cuando yo defino una modificación de las propiedades de color, de los estilos, o de cualquier otra cosa, digamos, más allá del color, los strokes, por ejemplo, y otras propiedades de estilo, conviene hacer un push style, ¿no? Al comienzo de la definición de un estilo, y un pop. Siempre este push y pop van juntos. Perdón, van juntos. Y lo que procura hacer esto es guardar las condiciones anteriores de estilo de dibujo para aplicar una nueva. Por ejemplo, en el caso de mi objeto, definir un nuevo color para el elipse y después restaurar, volver a las condiciones iniciales. Esto es para que no se pisen una instrucción de estilo de dibujo fuera y dentro del objeto o entre objetos. Entonces acá simplemente este fill se va a aplicar solamente para lo que yo dibuje dentro del push y pop, para estas características. Listo. Bueno, lo siguiente para definir dentro de una clase es lo que se conoce como constructor. El constructor de la clase lleva el mismo nombre que la clase y en principio vamos a hacer, esta es la forma más simple, más ortodoxa y básica de hacerlo, es que el constructor sirva para inicializar las variables o atributos que definimos más arriba. Vamos a hacerlo, podemos darle un valor en la posición X, nuestro círculo va a estar en la posición X, no sé, 200, una posición en Y de 300, vamos a ponerle un diámetro de 70 píxeles y vamos a poner
Vamos a definir el color de relleno. No sé. Vamos a hacerlo verde mejor. Ahí está. Bien, acá tengo definida mi clase. Esto es el molde o la abstracción o la idea de un círculo en general y después lo vamos a implementar como objetos. Sabemos que los objetos son instancias de la clase. La clase es el molde, aquello que define en general a los objetos, y después vamos a utilizar esa clase para crear un objeto en particular. Vamos a hacer, entonces, definir como definimos las variables, una variable de mi objeto, el objeto que acabo de crear, que es el de círculo. Entonces digo, vamos a hacer un objeto de tipo círculo que se va a llamar C. Ahí acabo de definir una variable de tipo círculo con este nombre. Y lo siguiente, acá lo que voy a hacer es reservar el espacio de memoria para una variable de ese tipo. Y lo segundo y más importante es inicializar. Esto es la declaración. Acá declaración del objeto. Y acá vamos a hacer la inicialización del objeto. Estoy olvidando acá, bueno, vamos a ponerle, si le ponemos a todos, acento. Y acá lo inicializamos. Entonces, ¿cómo se inicializa el objeto? Bueno, mi objeto C, perdón, le hago un new, acá es en el momento donde en realidad el espacio de memoria reservado se aloja con el objeto, es un new círculo. Y acá es donde se invoca al constructor de la clase. En este momento es donde estoy llamando a esta función que no tiene no es ni siquiera void y no devuelve nada, porque en realidad lo que está devolviendo el constructor es al objeto mismo y lo está cargando en esta variable. Hago un círculo y listo. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, hacer que utilizar la función de dibujo. Vamos a hacer un fondo blanco y vamos a dibujarlo. Tiene su función dibujar. Vamos a utilizar su función dibujar en el draw. Y listo. Ahí está. Este círculo que está acá es mi objeto círculo dibujado en esta posición de pantalla. Entonces, por ejemplo, yo puedo, si le cambio la propiedad, en lugar de esto vamos a ver que esté en 500 y 400. Y tengo un diámetro de, no sé, 90. Ahora se lo dibujó en otro lugar, o sea, cambié alguna de sus propiedades en el constructor y se dibujó en otro lado. Esta es la idea básica de trabajar con objetos. Definir una clase con parámetros o atributos y métodos para que realice las acciones.